Under the dome is the tomb of Napoleon I. Antes del puente Alejandro tercero, a la izquierda, si observan bien, verán la cúpula dorada de los inválidos, que alberga un hospital militar, el Museo del Ejército y, bajo la cúpula de la iglesia, la tumba de Napoleón I. Le Grand Palais à votre droite a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Vous pouvez admirer sa magnifique verrière dans l'expert architectural. Il accueille aujourd'hui de nombreuses expositions, salons, concerts, défilés de mode et même parfois une fête foraine. Its facade resembles a Greek temple. A la izquierda, frente al puente de la Concorde, el Palacio Bourbon, construido en 1728, es hoy la Asamblea Nacional o de los Diputados, cuya fachada se asemeja a un templo griego. Devant Notre-Dame se trouve le point zéro des routes de France. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances kilométriques dans notre pays. In front of Notre Dame is point zero for France's roads. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Frente a Notre-Dame se encuentra el punto cero de la red de carreteras de Francia. A partir de este punto se calculan las distancias kilométricas de nuestro país. Placed there in the middle of the 19th century, Paris's booksellers inspired similar installations in other capitals like Ottawa, Peking, and Tokyo. Ante nosotros el Pont Neuf, el más viejo puente de París. Es el primer puente de piedra con aceras y completamente desprovisto de casas. En cada orilla, a lo largo de los muelles, pueden ver a los buquinistas o libreros. Sus cajas verdes se encuentran en puntos fijos desde mediados del siglo XIX. Los libreros de París han inspirado a otras capitales como Ottawa, Pekín o Tokio.